Bueno, entonces vamos a comenzar oficialmente, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a leer las Sagradas Escrituras. Usted sabe que esta lección está basada como en 22, 23, 24, 25, 4 capítulos de la Biblia. ¿Nos aventamos a leer uno, brother? ¿O cómo es? Sí. Uno completo, porque si no los lee uno, él se cae de cuenta que no hubo nada. Son 22, 24, 25, son 3 capítulos. 41 versículos vamos a estar leyendo en este momento. Yo creo que nos turnamos para leer una parte y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienzo leyendo. Yo pienso que los primeros, ¿qué serían? ¿Cuántos son? ¿40 y qué? 41 creo. ¿Dividido entre 3? No, mejor alternadamente también. Uno también. Uno de él, otro de Démosle pues. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién comienzo yo? Adelante, hermano. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque en muchos, y se angustió Moab cuando de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora llamaré esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá pueda herirlo y echarlo de la tierra, después de yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta, según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balaam en enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ve pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque
Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica o grande. Sigue usted, ¿verdad? Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbordó su asna y fue a los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se paró en una senda de viña que tenía pared y un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacer así contigo. Y él respondió: no. Entonces, Hagamos un paréntesis, me toca a mí. Daniel, abre tu Biblia en Números, capítulo 22. Vamos en el versículo 31 para que dé la vuelta aquí con Daniel. Un versículo a la vez estamos leyendo. 22-31. Ajá. Yo voy en el 31, ahorita te toca el 32, luego sigues ese, luego el hermano Rico. Leo. 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Usted, hermano Daniel. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres
pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo, no, sí, Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo en la ciudad de Moab, que está junto al límite de Amón, que está en el extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Hermano Rico. ¿En cuál se quedó, mi hermano? 38, sigue usted. Oh, gloria a Dios. Balaam respondió a Balaam, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Hermano Salud. Gracias. 39. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam a los príncipes que estaban con él. Todos juntos. Todos juntos. El El día día siguiente, Balac Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot y Baal, a decir de y allí. desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay un versículo que es el versículo lema, que es el versículo 18. Lo voy a repetir para... Es el versículo clave del tema. El tema, ok. Y es un versículo muy solemne, ¿verdad? Dice a la letra sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Amén. Sí, vemos, ¿verdad? Que pues es una clase bastante interesante, amén, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Obrar de una manera, ¿verdad? Actuar en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Vemos que ese es uno de los asuntos principales aquí, ¿verdad? Tratar de conspirar contra el pueblo de Dios, es un error. Quien quiera que lo haga es un error. Y no irá bien eso, ¿verdad? No irá bien. Conocemos a través de la historia, ¿verdad? Que ha habido muchos que han conspirado y que han traicionado, que han hecho cosas o que han ido en contra de la palabra de Dios inclusive y no les ha ido bien, ¿verdad? Y aquí una de las cosas que se sugieren es que ¿verdad? Como que este hombre Balaam esperaba que en alguna ocasión Dios diera una palabra diferente en contra de su pueblo, ¿verdad? Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, amén. Y su palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Dice, principio bíblico. Esta clase en realidad abarca hasta el capítulo 25 de Números, son creo como 4 capítulos, y ahorita dimos uno nada más, el primero de todos. Cuando hablamos de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, eso hay que explicarlo. Amén. ¿Sí? Cuando decimos, si yo soy infiel, Él permanece fiel, pero ¿fiel a qué? Fiel a su palabra. Exactamente, ahí está el detalle. Y sí, está bien, hermano, porque también vamos a decir esto, no es una regla, ¿verdad? Ser infiel a Dios, o sea, No, claro. eso es muy mal, hay consecuencias serias. Pero acuérdese que hay gente que... Sí, no lo entiende, gracias. Sí, entonces a veces nos vamos en contra de la palabra de Dios y mucha gente a veces se va al mundo otra vez, ¿sí? Eso sería algo infiel porque deja de creer en la palabra de Dios. Entonces, podemos decirle, porque miren, yo he escuchado esto y lo digo por esto. No se preocupe, Dios sigue siendo fiel aunque usted sea infiel. No, señor. Qué mal está eso. No, señor.
Mira, tú caíste, es de humano cerrar, está bien, pero el Señor dice que si 70 veces cae el justo, 70 veces lo perdona. Y Él sigue siendo fiel a esa palabra que dice eso, ¿sí? Entonces, tú puedes levantarte, pídele al Señor que te ayude, levántate y vente, sigue adelante. Amén. Eso es una mejor explicación. Amén, pero es mejor, o sea, debe de saber la persona que hizo mal, o sea, Claro. sí, cierto. Reconocer y pedir el perdón, pero el perdón hasta que Dios te diga que por medio del Espíritu Santo que te ha perdonado. Hay un ejemplo. Continúe, Sí, no, termine no, su pensamiento, pero bueno, hay un ejemplo, ¿verdad? Que sucede. Dios te bendiga, Ricardo. Estamos en la lección 6, capítulo 22 de Números. Hay un ejemplo, ¿verdad? Que a mí me ha tocado mirar y afuera de las puertas, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Cuando van a evangelizar, ¿verdad? Pues usted se encuentra con mucho tipo de personas, mucha gente, ¿verdad? ¿Verdad? Y la mayoría se rehúsan a confesar a Dios, ¿verdad? No quieren. A mí me ha tocado ver a hermanos que han sugerido a esas personas, que les han dicho, si tú quieres puedes decir que no y después, ¿verdad? Pues después lo piensas más bien. Pero de nosotros no debe de salir esa respuesta. Es un error. ¿Verdad? De nosotros es esperar que esa persona le conteste a Dios positivamente. ¿Verdad? Que diga, pues sí, ¿verdad? Quiero servir a Dios, ¿verdad? Eso es lo que se espera, ¿no? Al uno ir a predicar. Eso, o sea, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Además del que ustedes pusieron, ¿no? O sea, uno no puede ir en contra en ningún momento, jamás, amén. Claro. Cierto, hermano. Dice, principio bíblico. Número 22, pastor. Número 20. Sí, aquí lo tengo, 22. Aquí está. Sí, esta clase abarca desde el 22 hasta el 25. Al principio de la clase leímos el capítulo 22, ¿verdad? Nada más. Y primero Dios, en las clases posteriores se van a estar leyendo los demás, ¿verdad? Porque es bastante amplio, ¿verdad? Y pues el tiempo a veces no nos alcanza. Pero dice, principio bíblico, se debe cuidar de tener los motivos correctos para el ministerio, para tener resultados que honren a Dios. Ahí vemos que en el libro le faltó una S, ¿verdad? Dice a Dios, pero sabemos que es a Dios, amén. Objetivo general, entender que lo que hacemos es tan importante como los motivos que tenemos para ello. Amén. Pues aquí vemos a este hombre, ¿verdad? Balaam, que realmente lo que él hizo, ¿verdad? Pues yo pienso que sería falta de conocimiento hasta cierto punto o simplemente se dejó llevar. Y sabemos que en el libro de Judas dice que se dejó llevar por el lucro. El lucro es ganancia deshonesta, amén. Y ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Cuando eso llegara a suceder dentro de las puertas del pueblo del Señor, ¿verdad? Que alguien se levante a conspirar, ¿verdad? En contra de alguno de los líderes, de uno de los hermanos, hermanas, quien sea, ¿verdad? Es incorrecto. Nosotros sabemos que pues las escrituras enseñan el amor, ¿verdad? El amarnos unos a los otros, ¿verdad? Nada que se sale de las escrituras es correcto jamás. Amén. Nada que se sale del temor de Dios, de la enseñanza del Señor. Dice, objetivos específicos, que el alumno reconozca los motivos correctos e incorrectos en el servicio. Verifique que tiene los motivos correctos en su servicio a Dios. Decida renunciar a toda motivación equivocada en su ministerio. Son temas bien sensibles estos, ¿verdad? Podemos ver que son temas demasiado sensibles, pero que sin embargo están en la palabra de Dios para que los meditemos y sepamos, ¿verdad? Y no vayamos a la deriva. Dice ahí donde está una casita pintada en el libro, dice, para comenzar. Dice, en la actualidad observamos que muchas cosas en nuestro mundo están mal.
Dice, no solamente en el aspecto general y social, sino de manera oficial. ¿Verdad? Oficial se refiere. Bienvenidos, hermanos. Gracias, buenos días. Bienvenidos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Como decíamos, de manera oficial se refiere a las autoridades, ¿verdad? De toda índole, ¿verdad? Vamos a hablar de toda índole. Amén. Adelante, Luisito. Amén. Adelante, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. César, para servirle. Amén. Bueno, vamos a esperar que se sienten los hermanos para continuar. ¿Verdad? Estábamos leyendo en el libro, estamos en la clase 6, en la página 27, amén. La clase se llama Servir por motivaciones equivocadas, amén. Son, como les decía, son temas bien sensitivos, ¿verdad? Bien sensitivos, pero que tienen su razón de ser y por eso están puestos para que nosotros meditemos, ¿verdad? Y sepamos qué es lo incorrecto y qué no es correcto, ¿verdad? Clases anteriores, me recuerdo que di un pasaje, eran muchos, ¿verdad? Pero hay uno que a mí me gusta que hablarlo y lo voy a buscar rápido aquí en la computadora y así Proverbios 21:30, simplemente por poner énfasis, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo. Si usted deja ese pasaje ahí, ¿verdad? No significa mucho, pero dice contra Jehová, ¿verdad? No hay sabiduría, inteligencia, ni consejo contra Jehová, ¿verdad? La palabra de Jehová, de Dios, es ley, o sea, ¿cómo le diré? Es fundamental, es lo que nos guía, ¿verdad? Y no podemos ir por encima de ella jamás, ¿verdad? Ese es el asunto primordial, ¿verdad? Que nos tiene aquí inclusive. Dice, voy a comenzar a leer esto que comencé a leer. Dice, en la actualidad observamos que muchas cosas en nuestro mundo están mal, ¿verdad? Todos podemos ser testigos de eso, ¿verdad? Mucha gente se queja. Dice, no, pero ¿por qué tantos niños con hambre? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y son preguntas que a veces inclusive como cristianos nosotros nos podemos hacer. ¿Por qué la iglesia estamos mal? ¿Verdad? ¿Verdad? Nos ponemos a meditar, pero ¿verdad? Muchas veces hasta ahí llegamos, pero es necesario indagar aún más, ¿verdad? Dice no solamente en el aspecto general y social, sino de manera oficial. Dice, los legisladores, se refiere a los que hacen las leyes, ¿verdad? En este caso el Congreso aquí en este país, en los Estados Unidos, dice, en los legisladores de las naciones, dice, no importándoles la vida humana, solo con el afán de quedar bien, solo con el afán de quedar bien, son los grupos de interés y obtener permanencia en los puestos, amén. En eso yo me quedé pensando, ahí no es muy difícil encontrar algo que ha estado totalmente erróneo, ¿verdad? Y podríamos no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero aún así debemos de mantener la calma, ¿eh? Eso es necesario establecerlo. Yo recuerdo cuando el presidente anterior de esta nación, ¿verdad? Terminó su primer término para luego hacer campaña para el segundo término, ¿verdad? Comenzó a promover unas cosas que yo pienso y creo, y yo pienso que todos podemos estar de acuerdo, que son muy incorrectas, muy en contra de la palabra de Dios, que empezó a promover lo que es se llama el homosexualismo, ¿no? Y a muchos grupos se da que están rezagados, pero sabemos que está en contra de la palabra de Dios, lo que ellos se da, proponen y lo que ellos representan, ¿verdad? Pero sin embargo,
fue algo muy profundo que sucedió, yo creo, ¿verdad? Eso es por poner un ejemplo. Recuerdo que pues él ganó las elecciones nuevamente, ¿verdad? Y hubo un coraje en muchas personas. Y yo recuerdo muy bien que el que ahora es presidente se enojó bastante. Yo lo recuerdo que salió en las noticias, que este hombre, el que ahora es el presidente de esta nación, que sabemos que se llama Donald Trump, ¿verdad? Y eso es hablar por un poco de lo social, ¿verdad? Él se enojó bastante con eso, ¿verdad? Y salió en las noticias, tal vez algunos de ustedes o todos lo recordarán, ¿verdad? Y bueno, sucedió lo tremendo, ¿verdad? Pues ahora él es el próximo presidente, ¿verdad? Y yo no quiero venir a hablar mal de nadie, ¿verdad? No, o sea, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos llorar por los que nos representan, ¿verdad? Y yo sé que se ha hecho mucho énfasis en las clases en eso, debemos llorar por las personas y por los que nos representan, los gobernantes, debemos llorar por ellos. El Señor nos lo manda, nos lo ordena, amén. Y como estaba diciendo mi hermano Darío hace un momento, todos como seres humanos tenemos la tendencia a equivocarnos. Sin embargo, esa no es la regla a seguir, ¿verdad? O sea, no vamos a decir, es que todos nos equivocamos y pues todos vamos a ir por ese camino, no, ¿verdad? Debemos de buscar lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Sabemos que un líder tiene la capacidad de llevar a un pueblo a la cima con Dios, tanto como tiene la capacidad de destruir a toda una generación. Y no vamos muy lejos. A mí me gustaría hablar acerca de los 12 espías que envió Moisés, ¿verdad? Ahí podemos calificar entre líderes, aunque ahí se llamaban, no se llamaban líderes, sino que se llamaban príncipes, ¿verdad? De sus tribus, ¿verdad? A los que fueron enviados a reconocer la tierra. Pero vemos 10 de estos líderes, les vamos a llamar por esta ocasión líderes, aunque allí eran príncipes. Vemos estos líderes, ¿verdad? 10 de ellos que no tenían experiencia, ¿verdad? Podemos decir, no tenían experiencia. Ellos llevaron a una generación a la destrucción total y absoluta. Esos líderes, o sea, ser líder es una responsabilidad tremenda que Dios pone en quien Él la quiere poner, amén. Pero es una responsabilidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vemos, ¿verdad? Que entre esos líderes había 2 líderes que Dios se agradó de ellos. Principalmente Dios se agradó de cómo actuaron, ¿verdad? Y ese es el asunto. Aquí yo creo que, ¿verdad? Por comentar acerca de lo que habla el principio de esta clase, que dice, es el tema para comenzar, ¿verdad? ¿Verdad? Y no solamente no solamente les compete a los líderes, todos como cristianos, ¿verdad? Y todos tenemos cierto liderazgo en nuestra vida, ¿verdad? Aunque sea en nuestra casa, en nuestra propia familia, ¿verdad? Somos líderes, ¿verdad? Yo no tengo familia, ¿verdad? Pero tengo familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿verdad? Y tengo la responsabilidad de hablarles de Dios y de comportarme como cristiano, ¿verdad? Que soy, amén. ¿Verdad? Y no hacer las cosas malas, ¿verdad? Porque pues sería llamado a cuentas, ¿verdad? Y lo seremos en alguna ocasión, amén, cuando Dios nos llame. Voy a continuar leyendo, dice, de los principios fundamentales me había quedado en la vida humana solo con el afán de quedar bien con los grupos. Ahí se equivocaron con una letra porque dice son los grupos, pero creo que quiere decir con los grupos de interés, ¿verdad? Quieren quedar bien con los grupos de interés y obtener permanencia en los puestos. Hasta allí había leído. Dice, le pasan por encima a los principios fundamentales de la existencia humana, tales como el respeto y valor de la vida, el orden de la familia, la sana procreación, que ahí se refiere al matrimonio, ¿verdad? La sana procreación y la decencia en todos los sentidos, instituciones, tanto nacionales como internacionales. Amén. Fue un pasaje que me vino por la mente y seguí leyendo y ya no. Dice, legislan e imponen lo que sus intereses personales les dictan.
como en ese caso, ¿verdad? Que les mencioné, ¿verdad? Es un interés personal por quedar en el poder, amén, por ser, ¿verdad? Parte del poder o ¿verdad? La parte principal del poder. Pero sabemos que a Dios daremos cuentas individualmente, amén. Y son palabras, ¿verdad? Que así son. Todos los sentidos, instituciones, tanto nacionales como internacionales, legislan e imponen lo que sus intereses personales les dictan, en vez de cuidar verdaderamente a los pueblos como se entiende que es la encomienda que se les ha hecho como líderes de las naciones, y menos aún les importa glorificar a Dios con sus gestiones. O sea, eso es lo que menos piensa, ¿verdad? Ahora los líderes mundiales, ¿verdad? Por decir, a la iglesia obviamente sabemos que ese es el asunto principal, glorificar a Dios, honrar a Dios en todo lo que hacemos, amén. Eso es de suma importancia, ¿verdad? Si alguien deja de sumar la importancia a honrar a Dios, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es donde empiezan a distorsionarse las cosas, ¿verdad? Decir una pequeña herejía. Ahorita el hermano Darío me acaba de corregir en algo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todos podemos equivocarnos, ¿verdad? Lo importante es que sepamos reconocer, amén, porque todos podemos equivocarnos en dado momento, ¿verdad? Pero hay que saber reconocer cuando nos hemos equivocado y alguien nos corrige, amén, en el nombre del Señor. Dice, en vez de cuidar verdaderamente a los pueblos como se entiende que es la encomienda que se les ha hecho como líderes de las naciones, y menos aún les importa glorificar a Dios con sus gestiones. Dice, podría decirse que hoy se han manifestado de modo exacerbado. No sé esa palabra, quise buscarla, pero no la busqué. Significa que van más allá de lo que es exagerado, es sumamente exagerado. Oh. Sí, y sí, es cierto. Hay muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Demasiados ejemplos bíblicos. A mí me viene a la mente Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Sabemos que aún él, aunque era un hombre de mucha fe, ¿verdad? De mucha fe, él cometió sus errores y están escritos, ¿verdad? Cuando creo que fue a Egipto, ¿verdad? Y que iba con Sara, su mujer, y le preguntaron, ¿quién es ella? No, pues es mi hermana, ¿verdad? O sea, es una mentirita blanca, dirían por ahí algunos, ¿verdad? Y vemos que en su generación, Isaac, sucedió lo mismo. Le preguntó a Amalek, ¿quién es? No, es mi hermana. Y por poco y se la quitan, ¿verdad? Y vemos que es o sea, es como el que heredó de su padre Abraham, ¿verdad? O sea, el mal que cometemos trae una consecuencia, una cosecha. De eso nos hablaron bastante en el retiro de los varones, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos trae su consecuencia y trae una cosecha que va a traer a nuestra vida. Y si no cortamos con ella, la próxima generación va a ser peor. Ahora bien, vemos la próxima generación que fue Jacobo, perdón, o Jacob era, ¿verdad? Era Jacob. Jacobo es del Nuevo Testamento, pero Jacob, ¿verdad? Su nombre de hecho se llamaba engañador, usurpador, y a eso le dio duro, ese varón, ¿verdad? Le dio duro. ¿Pero por qué? Porque tenía un antecedente en sus antepasados, ¿verdad? Aunque eran el pueblo de Dios, pero había ciertas cosas con las que ellos tenían que trabajar, ¿verdad? Porque lo habían hecho mal, aunque no era gran cosa. A veces decimos, no es gran cosa, es poco, pero delante de Dios puede ser mucho, y sabemos que el enemigo se basa de cosas muy pequeñas para introducirse y entrar, ¿verdad? Y las próximas generaciones tienden a ser peores cuando no se arreglaron esos problemas en nuestra vida, ¿verdad?
Y es lamentable, ¿verdad? Porque pues todos cometemos errores, ¿verdad? Todos los cometemos y no es una regla a seguir, ¿verdad? Como habíamos dicho, no es una regla a seguir, todos cometemos errores, lo vamos a seguir haciendo, no, debemos de marcar la diferencia y ¿verdad? Cortar, ¿verdad? Y a todos nos va a doler, ¿verdad? Cuando hagamos eso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que a mí no, a mí me va a tener que doler cuando el Señor me mande cortar con cosas que debo de cortar, amén. Y sí, ¿verdad? A veces nos duele, pero sabemos que es lo mejor porque el Señor quiere solamente lo mejor para nosotros. Dice, aún les importa glorificar las constituciones. Se podría decirse que hoy se han manifestado de modo, o ahí también había leído, exacerbado las motivaciones equivocadas para lo que se establece y se propone, como aquello que los pueblos tienen que seguir. Dice, para lo que se establece y se propone como aquello que los pueblos tienen que seguir. Amén. Una de las cosas que me viene a la mente es ¿verdad? Como lo es el aborto, ¿verdad? Ahora el gobierno establece, ¿verdad? Se hace o no se hace, pero sabemos que es erróneo delante de Dios y nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Debemos de estar 100% seguros que ese no es el camino, ¿verdad? Eso es solamente un punto, un tema, ¿verdad? El aborto, ¿verdad? Sabemos que hay muchísimos temas, ¿verdad? Que están afuera, ¿verdad? Como pueblo de Dios, pues hay muchas cosas que nos competen también, ¿verdad? Estamos hablando de lo que sucede afuera, pero como pueblo de Dios, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado de lo interno. Bueno, hermano, la palabra de Dios sabemos que es infalible, ¿verdad? Que es la verdadera palabra de Dios y que nosotros Amén. debemos de regirnos por la ley de Dios. Cuando Gloria a Dios. Cristo vino, no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Los 10 mandamientos nunca han sido quitados de su postura. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, lo que los pueblos dicen y vienen haciendo leyes. Y la palabra de Dios nos insta en el libro de los Romanos, nos dice que tenemos que someternos a la ley. Ahora nos vamos a someter a la ley siempre y cuando no viole el decreto de Dios. Amén. Yo voy con Por eso, ejemplo, en el tiempo de Nabucodonosor, él vino con una ley, hicieron una ley de adorar una estatua, era una ley y todos tenían que respetar esa ley. Mas, sin embargo, vemos a 3 jóvenes hebreos firmes en el mandamiento de Dios, que no tendrás otros dioses. Entonces se mantuvieron firmes. Aunque la ley diga otra cosa, nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Samuel llama Josué, mandó llamar a todas las tribus y presentarse delante de Dios. Él ya estaba harto de que todo el pueblo se haya ido a la idolatría, le haya dado la espalda a Dios. Por eso mismo él lo manda a decir, le dice, bueno, ahora aquí vamos a arreglar algo en el capítulo 24 y versículo 15 del libro de Josué. Dice, ahora vamos a tomar aquí una decisión nosotros. Si os bien parece servir a los dioses del otro lado del río que sirvieron nuestros padres y a los dioses en la tierra en la cual nosotros habitáis, haced lo que ustedes quieran. Pero cuando dice yo y mi casa serviremos a Jehová, esto quiere decir que de la puerta para allá, ustedes hagan y dicten todas las leyes que quieran. Pueden tener leyes de las que usted exacerbadamente, váyanse más de lo exagerado, hagan todo lo que quieran, pero de aquí para acá vamos a servir al Señor. A mí no me importa la ley de allá, de los humanos, a mí me importa la ley de esta Biblia. Noé hizo lo mismo. Él les predicó por muchos años antes del diluvio y nadie no pudo ganarse a ningún alma más que a sus hijos, a su familia y a las esposas de sus hijos. Nada más a ellos. ¿Qué es lo que hizo Noé? No se dejó llevar. No. Dijo yo y mi casa y Noé salvó su casa. O sea que nosotros debemos de mantenernos bien rígidamente
sirviendo al Señor, aunque nos cueste la vida. Así Los es. 3 hombres hebreos les iba a costar la vida, pero qué bueno que es Dios, que siempre está al pendiente. Dios no se duerme, porque no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. En esa promesa nosotros debemos mantenernos debemos mantenernos firmes y fieles al Señor. Amén. Absolutamente como individuos, o sea, ese debe de ser nuestro pensamiento, ¿verdad? O sea, no fallarle a Dios bajo ninguna circunstancia. Se me viene algo a la mente, ¿verdad? De mi trabajo. En mi trabajo, ¿verdad? Pues trabaja uno con materiales, ¿verdad? Que importados, ¿verdad? Que te traen arena, te traen Type 2, que es una piedrita como escrachada, ¿verdad? Y cosas, ¿verdad? Bueno, resulta que en mi trabajo a veces ocupo uno de esos materiales, pero a veces no los han traído, ¿verdad? Pero luego te dice el patrón, mira, la compañía tal, ahí tiene, ¿por qué no se los agarras? Ahí es donde nuestro principio de hijos de Dios entra, ¿verdad? ¿Qué podría decir yo? Bueno, el pastor no está aquí, el pastor Ricardo tampoco está aquí, el hermano Elías, el hermano Darío no me van a ver, ¿verdad? Y bueno, yo una vez le tuve que decir a mi patrón, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo quiero hacer las cosas bien. Le dije, por favor, tráeme un screen mejor, ¿verdad? Porque les va a costar, no quieren hacerlo. O tú échate la responsabilidad de hablar para poder usar ese material. Si te lo dan a ti, ¿verdad? Yo lo uso, pero no me hagas usarlo sin permiso, ¿verdad? Y ahí es, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a interactuar con el mundo en ocasiones, ¿verdad? Porque trabajamos con mucha gente. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Mis hermanos, ¿verdad? Hasta este día, ¿verdad? Se resisten a que yo les hable de Dios. Inclusive uno de ellos me tiene bloqueado en su teléfono, en no sé qué tanto. ¿Verdad? Y pues es complicado, ¿verdad? Mi papá vino el miércoles de México y yo no había podido ir a visitarlo porque yo no sabía dónde era la dirección de mi hermano, ni no le llamaba y no me contestaba, no entraba la llamada. Bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, recuerdo también una ocasión, ¿verdad? Y no por echarle mal a mi papá ni a mis hermanos. Una vez, ¿verdad? Íbamos a comprar comida y pues ya ve, lo típico de una persona que no tiene el temor de Dios. Entre la comida pues traen su paquete de cerveza, de cosas, ¿verdad? Y yo le dije a mi papá, yo no voy a cooperar con la cerveza. Y se me quiso poner enojado mi papá. Pero ¿por qué no vas a cooperar con la cerveza? Así. Le dije, bueno papá, le dije, porque no tomo, le dije, por eso no. ¿Verdad? Hay un pasaje también que dice, ¿verdad? Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, ¿verdad? Como decía mi hermano. O sea, todo se debe hacer conforme a la palabra de Dios. Dios no nos manda a que excedamos su palabra, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, o sea, hay que obedecer todo en el Señor. Principalmente nuestro temor es a su palabra, ¿verdad? ¿Alguna cosa, hermano? Yo estoy con usted, porque, o sea, nosotros debemos obedecer a nuestros padres y honrarlos Amén. hasta cierto punto, pero no ahí. Hay límites, hay Ahí límites. sí no, porque si yo colaboro en comprarle a él una cerveza, entonces yo estoy dejando atrás la palabra de Sí, Dios. sí. Entonces estaría yo concediéndole a él su capricho, ¿verdad? Y yo estaría poniéndome en contra de la palabra de Dios, porque Jesús mismo dice aquí en el capítulo 15 de Juan, y dice el encabezado, la vida verdadera, dice, y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Pero aquí el énfasis es el que en mí no permanece será echado fuera, dice, como pámpano, y se secará, y los recogen, dice, y los echan en el fuego y arden, dice. Pero si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que deseo. O sea, hablando de una vida verdadera en Cristo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo transgredir la palabra de Dios concediéndole un capricho a otra persona, así sea mi padre o mi mamá. Amén. Estaría yo violando la palabra
palabra. Amén. Amén. Yo quiero comentar algo, y ya que el tema pues, no sé. Cualquiera de los hermanos, disculpe hermano, que quiera comentar algo, lo puede hacer. Bueno, Perdón, aquí hermano. es algo que yo realmente es donde voy a tener que intervenir, ¿verdad? Este tema es de servir. El tema de servir por motivaciones. Correctas. Entonces, yo lo que me compete decirle en esta hora va de que nosotros estamos llamados para eso. A veces andamos buscando qué hacer en la iglesia. A veces andamos orando, pidiéndole a Dios, Señor, mándame lo que tengo que hacer. Una señal. Una señal que si verdaderamente voy a ser pastor o voy a ser evangelista o profeta. Pero realmente Dios nos llama con el motivo de servir. No hay otro motivo más grande. Servir. El pastor a veces nos dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y realmente nosotros en el Evangelio, como iluminados por la palabra de Dios, que hemos alcanzado a descubrir, a interpretar lo que Dios tiene para cada uno, es esa luz que nos lleva a ser servidores. Y lo digo y quiero hablar de esto porque realmente eso es lo que me compete a mí en esta iglesia, el ministerio que Dios me ha dado a través de todos ustedes, es de servir como diácono aquí en la iglesia. Y yo los insto que nos ayuden. Yo los insto a que nos ayuden a servir. Y este motivo es algo que debemos hacerlo. Es el motivo principalmente para hacer esta cosa. No es una ganancia, mucho menos deshonesta. El pago más profundo que nosotros podemos tener, o el más grande que podemos tener, es el que paga Dios en el momento justo y adecuado. Pero es necesario que nosotros sirvamos por una motivación correcta. Amén. Y precisamente ese es el tema que nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? para que nosotros aprendamos y le enseñemos a los demás que no solo para servir aquí en la iglesia, sino también allá afuera donde tenemos servir a Dios. Un cargo de quizás el jefe de los barrenderos, quizás el jefe o sea, representar afuera a lo que Dios nos ha llamado aquí, ¿sí? Dando el testimonio de una manera que verdaderamente tenemos que hacerlo correctamente. Yo, me gustaría, ya se nos acabó el tiempo, pero nomás quiero decir que los que quieran leer Deuteronomio 28, ahí dice, si obedecieres mis mandamientos, te vendrán todas esas bendiciones, ¿verdad? O sea, el asunto principal es obedecer a Dios. ¿Para qué? Como dijo usted, para poder servir de la manera que Dios quiere, ¿verdad? A todos somos llamados a servir, ¿verdad? Como dice Elías, hay mucho trabajo en la iglesia, hay mucho trabajo. A veces no lo vemos, pero ahí está, hay mucho trabajo en la iglesia. Yo pienso que pues la mayoría lo vemos, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos, pero bueno. Vamos a orar, ¿verdad, hermano? Porque ya se acabó el tiempo y amén. Gracias. Amén. Hermano Darío, nos Soy dirige la oración para Sí. Finalizar esta clase. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por Sí, Señor. la bendición de tu palabra, por enseñarnos, Señor amado, de la manera correcta a servirte a través de tu palabra, Dios mío, y no apartarnos de ella ni hacerlo de una manera equivocada, Señor, como dice este libro de texto, tomando tu palabra como la mejor guía para nuestras vidas, Señor amado. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Bendecimos, Dios mío, tu santo nombre, porque tú eres, Dios mío, el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros, Dios mío, queremos imitar a aquellos hombres de fe, Señor, que te sirvieron hasta el final de sus vidas. Y muchos de ellos dieron sus vidas sirviéndote, precioso Dios. ¿Quiénes somos nosotros, Dios eterno, para negarnos a hacerlo, Dios mío? Nosotros creemos en tu palabra, Dios mío, porque es eficaz y más cortante que
que una espada de dos filos que traspasa nuestros corazones y nos enseña, Señor amado, a obedecerte, a obedecer tus mandamientos. Queremos vivir como tu palabra dice en Juan 15, Señor, obedeciéndote a ti, permaneciendo en ti, Señor. Ahora, Señor, vamos a pasar al santuario, a seguir adorándote, precioso Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Amén.